Una semana antes del avance a Novgorod, el 10º Cuerpo de Infantería alemán avanzó hacia el sur del lago Ilmen con el objetivo de capturar la ciudad de Staraya Rusa. Y según el libro sobre la historia de la División de Infantería 126, cito: el 4 de agosto continuó el ataque a lo largo de la carretera de Shimsk a Staraya Rusa. El avance fue rápido. A las 09:00 horas cayó Nagovo, 10 kilómetros al noroeste de Staraya Rusa, y poco después se rechazó un contraataque ruso con tanques pesados. Nuestro ataque encontró una obstinada resistencia enemiga con apoyo de artillería y de aviación. La resistencia soviética en Nagovo disminuyó por la noche después de un hábil ataque de flanco en Bakochina por parte del 46º Regimiento de la 30ª División de Infantería. Cierro cita. Al día siguiente, los alemanes avanzaron y exploraron las afueras al oeste de Staraya Rusa y descubrieron que la resistencia soviética se había endurecido. En sus propias palabras, el ataque comenzó a las 09:00 horas del 6 de agosto. Se llevó a cabo principalmente en terreno abierto contra un enemigo que estaba luchando duro y que tenía una clara superioridad en artillería y aviación. Sin embargo, el Regimiento de Infantería 426, al mando del comandante Bunzel, pudo penetrar profundamente en la posición enemiga y avanzar hacia la parte occidental de Staraya Rusa. El batallón llegó al río Palist por la noche. El enemigo había sido completamente sorprendido. La 126ª División de Infantería no esperó a que llegase el apoyo de la artillería y, como mejoró el tiempo, llamó a la Luftwaffe. Esta es la crónica de la mañana del 7 de agosto. Se procedió a una preparación inmediata para un ataque aéreo del 8º Fliegerkorps bajo el general von Richthofen contra las partes aún intactas de Staraya Rusa, que con sus muchas torres e iglesias todavía presentaba una imagen de la antigua Rusia, y la convirtió en escombros y cenizas. El Regimiento 426 de Infantería cruzó el río Palist sobre los troncos de los árboles que flotaban en el río y pudo avanzar hacia el borde occidental de la ciudad sin ninguna resistencia enemiga de consideración. Durante este tiempo, el Regimiento de Infantería 422, apoyado por el Regimiento de Infantería 426, despejó las áreas aún ocupadas por el enemigo al noroeste y norte de la ciudad. El ataque continuo hacia el este ahora debía ser llevado a cabo de manera conjunta por las 3 divisiones del 10º Cuerpo de Infantería. Al día siguiente, los soviéticos contraatacaron con un fuerte apoyo de artillería y lograron entrar en la parte sur de la ciudad y ocupar el balneario y los jardines de Staraya Rusa. El furioso combate urbano cuerpo a cuerpo se prolongó durante el resto del día y toda la noche entre las casas en llamas, sin arrojar un claro vencedor. Pero la suerte sonrió a los alemanes por la mañana mientras preparaban su ataque. Los soviéticos también estaban haciendo lo mismo y fueron atrapados en sus posiciones de ataque por un fuerte bombardeo de artillería alemana programado para esa misma hora. Por la tarde, los alemanes habían capturado la ciudad y estaban en las colinas 4 kilómetros al este de la ciudad. Las divisiones de infantería 30ª y 126ª llegaron al río Lovat. La división 290 giró hacia el sur para brindar protección en el flanco. Entre ellas y el 2º Cuerpo de Ejército, que todavía estaba cerca de Holm, había una gran brecha enorme sin tropas alemanas. La razón de que existiese esta brecha era que el Grupo de Ejércitos Norte pensó que la lucha al sur del lago Ilmen ya había terminado, como podemos comprobar al leer en el diario del mariscal de campo von Lieb el 27 de julio. El enemigo frente al 16º Ejército está derrotado. Los supervivientes están retirándose del área pantanosa al sur del lago Ilmen hacia el este. Cierro cita. El 16º Ejército ocupaba un frente de 140 kilómetros con 5 divisiones de infantería y 2 tercios de otra, lo que nos da una densidad operativa de unos 25 kilómetros de frente por división. Formaciones tan dispersas favorecían el éxito para una contraofensiva soviética. El Ejército Rojo había notado esta brecha y el teniente general Nikolai Vatutin y el general de división Matvey Zakharov del Estado Mayor General del Frente Noroccidental idearon un plan de ataque contra las fuerzas alemanas alrededor del lago Ilmen. Pero el plan fue considerado extremadamente optimista y ambicioso por la Stavka.
y así quedó reflejado en la Directiva Estatal número 824 al comandante de las tropas del Frente Noroeste de fecha 9 de agosto de 1941, y estas son algunas de sus consideraciones. El plan de operación presentado por el comandante del Frente Noroccidental es poco realista. Es necesario evaluar correctamente las fuerzas disponibles y por lo tanto es necesario establecer un objetivo limitado: derrotar a las fuerzas enemigas en el área de Soltsi, Staraya Rusa y la estación de Dno y consolidar este último objetivo. Para llevar a cabo esta operación utilice los ejércitos 34, 48 y 11. Por otra parte, el 27º ejército, reforzado por las divisiones de fusileros 256 y 54, debe capturar el área de Holm. El mariscal Boris Mikhailovich Shaposhnikov, que firmó esta directiva, consideró que el ritmo previsto de 15 km por día era demasiado optimista y ordenó lo siguiente: durante la ofensiva no se apresuren en avanzar, mantengan un ritmo diario de avance de 4 a 5 kilómetros, presten atención al reconocimiento y aseguren sus flancos, la retaguardia y el espacio por el que han avanzado. Cierro cita. La fuerza principal de ataque fue el 34º ejército, que contaba con 5 divisiones de fusileros: la 245, 254, 257, 259 y 262. 3 de ellas, la 254, 257 y 262, se formaron en el distrito militar de Moscú por orden del infame Lavrenti Beria, con personal de la NKVD. Para cada división se asignaron 1000 oficiales ordinarios y subalternos y 500 oficiales del departamento de Beria, principalmente de los guardias fronterizos. El resto fueron reclutados de la reserva. De hecho, los alemanes detectaron movimiento de tropas soviéticas en Staraya Rusa, como anota el Generaloberst Franz Halder en su diario del 1 de agosto. Resultados del reconocimiento aéreo. Tráfico pesado de ferrocarril cerca de Staraya Rusa. Aparentemente, esto se debe al ingreso de 3 divisiones en el área del lago Ilmen, sobre lo que ya atestiguó el prisionero de guerra ruso del jefe de Estado Mayor de la división. Y cierro cita. Sin embargo, los alemanes no hicieron ningún preparativo específico, ya que actualmente estaban ocupados con sus propias operaciones. Se ordenó que la ofensiva comenzase el 12 de agosto, pero para entonces la situación había cambiado radicalmente. Parte del plan se vio truncado por la ofensiva alemana. Por lo tanto, el 48º ejército del teniente general Stepan Dmitrievich Akimov en el área de Novgorod no pudo participar porque se estaba defendiendo del ataque alemán. Hacia el sur, el avance del 27º ejército se detuvo en la ciudad de Holm, pero el 34º ejército mantuvo un buen ritmo y avanzó 40 kilómetros hasta llegar al ferrocarril de Staraya Rusa a Dno el 14 de agosto. El 11º ejército soviético ya estaba luchando contra el cuerpo de ejército 10º alemán en Staraya Rusa. Las divisiones de infantería alemanas 126 y 30 detuvieron su ofensiva y se retiraron al oeste hacia atrás de Staraya Rusa. Y esto permitió que las unidades del 11º ejército soviético que se habían retirado al este de Staraya Rusa pasaran de vuelta ahora al ataque, ya que el 10º cuerpo de ejército alemán estaba prácticamente rodeado. El mismo día, von Lieb vio el peligro en su flanco sur y envió a von Manstein con la división motorizada SS Totenkov y a la tercera división motorizada para neutralizar el avance soviético. Realmente había sido toda una sorpresa para los alemanes, otra vez. El Oberst Walter Charles de Polier, jefe de Estado Mayor del 4º Panzergruppe bajo el mando de Hepner, escribió después de la guerra lo siguiente: cuando el mariscal de campo von Lieb visitó el puesto de mando del grupo Panzer temprano en la mañana del 15 de agosto, el Generaloberst Hepner le comunicó su intención de separar la tercera división de infantería motorizada del 56º Cuerpo Panzer para que pudiera ser enviada a potenciar el progreso realizado por el 41º Cuerpo Panzer. El mariscal de campo estuvo de acuerdo, pero como había sido el caso con la división SS Totenkov, rechazó la solicitud del Generaloberst de apoyo aéreo del 8º Cuerpo de la Luftwaffe. Todavía tenía en mente la idea del punto mayor de esfuerzo a la derecha del frente. Además de eso, su pensamiento probablemente estaba influido por el desarrollo de la situación cerca de Staraya Rusa, aunque quizá solo inconscientemente.
El grupo Panzer ahora comenzó a sentir los efectos de estas consideraciones, aunque todavía no a un nivel que pudiera considerarse crítico. Hacia las 18:00 horas, el grupo de ejércitos ordenó al grupo Panzer entregar el 56º Cuerpo Panzer entero, con la tercera división de infantería motorizada, al 16º ejército. Este fue un duro golpe para el cuartel general del grupo Panzer, que estaba situado cerca del pacífico lago Samro, y cayó como una bomba. La situación cerca de Staraya Rusa debe haber sido bastante mala. Abandonar el avance sobre Leningrado, objetivo por el que tanto nos habíamos esforzado desde el principio, debido a lo que solo podía ser un ataque de distracción, daría la iniciativa al enemigo. El liderazgo ruso podía felicitarse a sí mismo por este resultado. Cierro cita. Por su parte, von Manstein lo vio así en sus memorias. Nuestro cuerpo recibió una nueva tarea. Por fin se uniría al 41º Cuerpo Panzer en el norte para el asalto a Leningrado. El 15 de agosto comenzamos a movernos hacia el norte. La ruta a nuestro nuevo puesto de mando en el lago Samro, 25 millas o 40 kilómetros al suroeste de Narva, era tan mala que tardamos 8 horas en recorrer una distancia de 125 millas o 201 kilómetros. Apenas habíamos llegado al lago Samro a última hora de la tarde cuando recibimos una llamada telefónica del cuartel general del grupo Panzer que nos ordenaba detener la tercera división motorizada que estaba detrás de nosotros y conducir directamente hacia el sur a la mañana siguiente para presentarnos en el cuartel general del 16º ejército en Dno. Nosotros, junto con la tercera división motorizada y la división SS Totenkopf, que estaba siendo sacada del lago Ilmen, íbamos a unirnos ahora a esta formación. Nadie pretendrá que estábamos particularmente complacidos con estas disquisiciones. Entonces, el 16 de agosto regresamos a Dno por la misma ruta terrible que habíamos recorrido el día anterior. Esta vez, la distancia fue de 160 millas o 97 kilómetros y tardamos 13 horas en recorrerla. Por suerte, la tercera motorizada no había llegado demasiado al norte y se pudo dar la vuelta a tiempo, pero no quiero ni imaginar lo que pensaron las tropas de todo esto. Cierro cita. Von Manstein continúa diciendo que las fuerzas disponibles para el grupo de ejércitos eran inadecuadas para todo el área y que el terreno era completamente inadecuado para los tanques. Una vez que llegó al cuartel general del 16º ejército, encontró al 10º cuerpo de ejército ya defendiéndose desde el este y el sur contra las fuerzas muy superiores de los ejércitos soviéticos 11º y 34º. La principal amenaza procedía del sur, con el riesgo de flanquear al 10º cuerpo de ejército. El 18 de agosto, de hecho, el general Halda escribe en su diario: 18:00 horas, llama von Lieb. Cuadro muy sombrío de la situación del 10º cuerpo. El último hombre ha sido arrojado a la lucha y las tropas están exhaustas. El enemigo sigue avanzando hacia el norte hasta Staraya Rusa. Solo quedan los ingenieros por combatir. Los comandantes del 10º Cuerpo de Ejército y del Grupo de Ejércitos Norte creen que tendrán suerte si el frente aguanta un solo día más. Esperan ayuda del contraataque de von Manstein y las divisiones motorizadas tercera y SS Totenkopf. Se prepararán para el ataque esta misma noche. Cierro cita. Y de hecho, von Manstein nos describe su tarea. Lo que nuestro cuerpo tenía que hacer, si era posible sin llamar la atención del enemigo, era introducir sus dos divisiones motorizadas en su flanco occidental al este de Dno para empujar el frente mientras el enemigo estaba ocupado atacando a nuestro 10º cuerpo en el norte. La tarea a la que nos enfrentábamos era bonita y era gratificante ver lo complacidas que estaban las SS de volver a estar bajo nuestro mando. Fue una pena que no pudiéramos añadir a la 8ª División Panzer para una operación tan valiosa. De hecho, von Manstein logró mover sus dos divisiones motorizadas de forma encubierta al flanco occidental del 34º Ejército Soviético y atacó el día 19 de agosto. Cuando el cuerpo lanzó su ataque temprano al día siguiente, el enemigo fue tomado completamente por sorpresa. Nuestro plan de empujar el frente enemigo desde el flanco resultó completamente exitoso, y en los enfrentamientos que siguieron, nosotros y el 10º cuerpo, que ahora había vuelto al ataque, logramos derrotar juntos rotundamente al 38º ejército soviético. Por supuesto, von Manstein se equivoca ya que realmente era el 34º ejército.
Para el 22 de agosto habíamos llegado al río Lovat, al sureste de Staraya Rusa. A pesar de que en ese terreno arenoso, con su ausencia casi total de caminos, la infantería de las dos divisiones motorizadas había tenido que avanzar la mayor parte del camino a pie. Durante esos pocos días, solo el 56º Cuerpo Panzer capturó 12.000 prisioneros, 141 tanques, 246 cañones y varios cientos de armas automáticas y vehículos de motor. El botín incluía dos artículos sumamente interesantes. Uno era una batería antiaérea nueva de 8,8 centímetros de fabricación alemana del año 41. El otro fue el primer cañón de salva soviético en caer en manos alemanas. Como yo estaba muy ansioso por evacuarlo, me indignó aún más descubrir que no se podía mover, ya que alguien se había llevado los neumáticos. El delincuente resultó ser nada menos que mi segundo ayudante, el comandante Niemann, que había descubierto que estos neumáticos encajaban en nuestro propio vehículo de mando. Pareció algo abatido cuando le dijeron que los devolviera para volver a montarlos. Cierro cita. Von Manstein habla, por supuesto, de los lanzacohetes Katyusha, los primeros en ser capturados por los alemanes en el frente oriental. Según Glantz, el ataque de von Manstein capturó 18.000 prisioneros y la captura o destrucción de más de 200 tanques, 300 cañones y morteros, 36 cañones antiaéreos y otros 700 vehículos. 3 días después, el 25 de agosto, ambos ejércitos soviéticos, el 11º y 34º, fueron empujados hacia el este a través del río Lovat y la ofensiva soviética de Staraya Rusa había fracasado. Los 3 ejércitos del frente noroeste soviético sufrieron grandes pérdidas. El 10 de agosto los ejércitos 11º, 27º y 34º contaban con 327.099 hombres y el 1 de septiembre su número había descendido a 198.549. Las bajas constituyeron el 39% de la fuerza inicial o 128.550 hombres, pero la peor parte se la llevó el 34º ejército, que se enfrentó directamente a von Manstein. El 10 de agosto tenía 54.912 hombres y el 26 de agosto su dotación era de 22.043 hombres, una asombrosa proporción de bajas del 60%. La pérdida en equipo pesado fue aún peor. De 83 tanques, 74 se perdieron o capturaron, o sea, el 89%. Y de 748 cañones y morteros, 628 se perdieron o capturaron, el 84%. Lev Mijlis era un comisario del ejército de primer rango, el equivalente a un teniente general en 1941 en el Ejército Rojo. Pero lo que es más importante es que era un representante directo de la Stavka y donde quiera que fuese, los generales y soldados del Ejército Rojo sabían que casi estaban hablando con el mismo Stalin. El comisario Mijlis fue apodado el Tiburón y el Demonio Sombrío durante la Gran Purga de 1937, cuando supervisó la purga de 30.000 comisarios políticos, eliminando a 20.000. Era arbitrario, cruel y sádico y disfrutó del favor de Stalin. Este fue el hombre enviado por la Stavka para encontrar chivos expiatorios de los fracasos del Ejército Rojo en el frente noroeste. Lo primero que hizo fue destituir al comandante del frente noroeste, el general de división Piotr Sobenekov, degradarlo y condenarlo a 5 años de prisión. Hizo fusilar al general de artillería Vasily Safronovich Goncharov frente a todo el Estado Mayor del 34º Ejército formado al completo el 11 de septiembre de 1941 sin una sentencia escrita, lo que hizo después de la ejecución al día siguiente, y las razones que esgrimió fueron las siguientes: por la cobardía mostrada y la retirada personal del campo de batalla a la retaguardia, por violación de la disciplina militar, expresada en el incumplimiento directo de la orden del frente de acudir en auxilio de unidades que se retiraban desde el oeste, por no tomar medidas para salvar el material de la artillería, por la pérdida del decoro militar y 2 días de embriaguez durante los combates del ejército. El general de artillería Vasily Safronovich Goncharov, según la orden del cuartel general del Alto Mando Supremo número 57. Goncharov fue rehabilitado póstumamente en 2002 sin culpa alguna.
El comandante del 34º Ejército, el general de división Kuzma Maximovich Kachanov, fue declarado culpable de incumplir la orden del Consejo Militar del Frente de atacar a las formaciones del ejército en el flanco y la retaguardia del enemigo, destruirlo y de no alcanzar los objetivos. La acusación dice que supuestamente Kachanov, en contra de esta orden, retiró hasta 3 divisiones de la línea del frente, lo que permitió al enemigo romper las líneas del ejército. El veredicto declaró que el repliegue se hizo en desorden, se perdió el mando y control de las tropas, por lo que se abrió el frente al enemigo y se le dio la oportunidad de ocupar parte de nuestro territorio. El tribunal, además, desestimó todos los argumentos razonables presentados por Kachanov en su defensa, y fue condenado a muerte y fusilado el 29 de septiembre de 1941. Por supuesto, fue rehabilitado póstumamente en 1958 sin encontrarse culpa alguna. Según muchos autores, incluido Glantz, las razones del fracaso del ataque soviético en Staraya Rusa fueron las siguientes. El 16º ejército alemán se adelantó e interrumpió al ataque del 48º ejército de Akimov al avanzar sobre Novgorod el 10 de agosto. El 10º cuerpo de ejército alemán atacó desde el este desde Staraya Rusa, inmovilizando gran parte de las fuerzas del 11º ejército. El terreno no tenía caminos y favorecía al defensor y hacía muy difícil que el atacante avanzara y mantuviera su red logística. El Ejército Rojo todavía tenía problemas muy importantes de mando y control en esta etapa de la guerra. Pero bueno, no todo fue negativo para el Ejército Rojo. La ofensiva de Staraya Rusa provocó que el alto mando alemán transfiriese fuerzas del grupo de ejércitos centro al norte. También mantuvo dispersas a las pequeñas fuerzas móviles del grupo de ejércitos norte, lo que impidió la concentración de fuerzas y retrasó en gran medida el avance alemán sobre Leningrado. Al final de esta batalla, las pérdidas acumuladas del grupo de ejércitos norte alemán ascendían a un número asombroso de 80.000 hombres desde el inicio de la invasión. Y llegamos otra vez al final del episodio. Si os ha gustado, por favor, comentad, compartid y suscribíos si aún no lo habéis hecho. Y si no fue así, pues muchas gracias como siempre por verlo hasta el final. Nos vemos en el siguiente episodio con el destino de la ciudad de Luga.